Elena caminaba por los pasillos silenciosos de su imponente oficina, donde el brillo del mármol reflejaba más que su fortuna, reflejaba toda una vida de decisiones calculadas y victorias obtenidas con precisión. Sin embargo, detrás de su sonrisa impecable y de las joyas discretas, había algo que nadie sospechaba, un peso silencioso que oprimía su corazón cada vez que pensaba en Lucas, su asistente durante años, cuya lealtad nunca había vacilado. Ella sabía que él enfrentaba problemas que iban más allá de lo que cualquier salario podría cubrir, pero la manera en que lo ayudaría requeriría delicadeza, estrategia y empatía. ¿Cuántas veces has presenciado a alguien siendo humillado o pasando por dificultades financieras sin que nadie extendiera una mano de manera genuina? ¿Y será que el dinero suficiente podría realmente salvar la dignidad de alguien, o solo cubrir temporalmente la vergüenza? Elena sabía que la respuesta no residía en el simple acto de transferir riqueza, estaba en crear oportunidades que permitieran a Lucas sentirse orgulloso de sí mismo, recuperar su lugar y mantener la confianza de quienes lo rodeaban. La ayuda verdadera no era solo financiera, era emocional, estratégica y silenciosa, casi invisible, pero profundamente transformadora. En los últimos meses, Elena había observado pequeños cambios en Lucas. Antes confiado, ahora se escondía detrás de sonrisas nerviosas y explicaciones evasivas. Una inversión que parecía prometedora se había derrumbado, llevándose ahorros, sueños y noches de descanso. Elena recordaba su propia juventud, cuando cada error parecía irreversible y cada oportunidad perdida era una sentencia de fracaso. El pasado doloroso se convertía ahora en una guía silenciosa sobre cómo actuar. No quería que Lucas sintiera la misma humillación que ella había experimentado años atrás, cuando apenas contaba con valor y determinación. Su primera intervención no sería evidente. Elena sabía que simplemente ofrecer dinero o un puesto mejor no resolvería el problema, haría que Lucas se sintiera inferior, como si necesitara caridad. En cambio, comenzó a estudiar formas de involucrarlo en proyectos estratégicos, delegando responsabilidades que le permitieran demostrar su competencia ante clientes y socios. Cada decisión de Elena estaba pensada para restaurar la autoestima de Lucas, para que comprendiera que todavía tenía valor, incluso después de los errores que lo habían llevado al borde del abismo financiero. Planeó cuidadosamente el próximo gran evento de la empresa, una reunión para presentar inversiones a clientes de alto perfil. Lucas sería la pieza central, responsable de presentar una nueva alianza que Elena sabía que tendría éxito. Pero para que esto funcionara, él debía creer que ese triunfo era mérito suyo, que la confianza depositada en él no era un favor, sino un reconocimiento a su talento y esfuerzo. Elena lo observaba desde la distancia, analizando cada gesto, cada vacilación, recordando cuántas veces en la vida había necesitado a alguien que viera su potencial antes incluso de que ella misma creyera en él. Mientras Lucas se preparaba, Elena sintió una punzada de nostalgia y dolor. Recuerdos de noches durmiendo en albergues, comidas escasas y oportunidades negadas surgían como fantasmas en el fondo de su mente. Esa misma sensación de vulnerabilidad la motivaba ahora a actuar con mayor delicadeza. No se trataba solo de dinero o estatus, sino de restaurar dignidad y confianza. Comprendió, en ese instante, que la riqueza sin empatía era solo aislamiento disfrazado de seguridad. La verdadera grandeza residía en la capacidad de transformar vidas de manera silenciosa, casi invisible, pero profundamente significativa. El día del evento, Elena observaba cada detalle del lujoso salón, desde los arreglos florales hasta la iluminación que realzaba los rostros de los invitados. Lucas, nervioso, ajustaba su corbata, respirando hondo antes de entrar. Elena sintió la conocida opresión en el pecho, la ansiedad de quien teme que algo salga mal, pero también la esperanza silenciosa de que cada paso de su intervención cuidadosa tuviera efecto. Cuando Lucas comenzó a hablar, su voz, inicialmente vacilante, encontró fuerza gracias a las sutiles instrucciones de Elena, y pronto los invitados empezaron a prestar atención, impresionados por su claridad y convicción. A medida que la presentación se desarrollaba, Elena percibió la eficacia de su enfoque. Lucas sonreía genuinamente, no solo porque cumplía con su papel, sino porque sentía un orgullo real por su propia competencia. Cada pregunta respondida con seguridad, cada comentario apreciativo de los clientes, reforzaba no solo su posición, sino su autoestima,
devolviéndole la confianza que casi había perdido. Elena observaba en silencio, satisfecha, sabiendo que su ayuda no había sido solo financiera, sino estratégica y emocional, una demostración de que poder y compasión podían, sí, coexistir. Después del evento, Lucas buscó a Elena con una mezcla de gratitud y sorpresa. No sabía cómo ella había organizado todo entre bastidores, ni imaginaba la delicadeza detrás de cada intervención. Para él, parecía un triunfo espontáneo, fruto de su propio talento. Elena solo sonrió, comprendiendo que la verdadera recompensa no estaba en el reconocimiento público, sino en la transformación silenciosa que había ocurrido dentro de él. Y, en ese momento, Elena también se permitió reflexionar sobre sí misma, sobre la riqueza que poseía no solo en cifras, sino en la capacidad de tocar vidas con empatía y sabiduría. Pero la historia de Elena y Lucas estaba lejos de terminar. Cada gesto, cada decisión silenciosa, llevaba consigo un riesgo, que su ayuda fuera descubierta o que el mundo malinterpretara sus intenciones. Más que proteger a Lucas de humillaciones, Elena debía enfrentar sus propios fantasmas y comprender hasta qué punto la riqueza podía, de hecho, ser usada como instrumento de bondad sin corromperse en orgullo o vanidad. Regresó a su oficina después de la reunión, sintiendo una extraña mezcla de cansancio y satisfacción. Las sombras del pasado aún permanecían, pero ahora estaban iluminadas por una certeza: poder y compasión no eran opuestos. Podían coexistir, siempre que cada acto fuera medido, pensado y hecho con el corazón tanto como con la mente. Elena miró por la ventana, hacia la ciudad que se extendía debajo, y se preguntó cuántas otras personas podrían beneficiarse de gestos silenciosos como el que acababa de realizar. La respuesta era clara: muchas, si existiera coraje y conciencia para actuar. El siguiente desafío sería aún más delicado: mantener a Lucas en un crecimiento constante, sin que él percibiera que su seguridad financiera y profesional era, en gran parte, producto de un plan estratégico y compasivo. Elena sabía que la línea entre ayuda y control era fina, pero estaba decidida a recorrerla con inteligencia y empatía. Al fin y al cabo, la verdadera riqueza no era solo poseer, sino transformar, proteger y elevar a quienes la rodeaban. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, Elena permaneció en silencio, absorbiendo la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, sus acciones combinaban lo mejor de dos mundos: la seguridad de quien ha conquistado mucho y la delicadeza de quien nunca olvidó lo que es ser vulnerable. El éxito de la presentación parecía haber disipado las nubes de preocupación que pesaban sobre Lucas, pero Elena sabía que aquella era solo la primera pieza de un rompecabezas más complejo. En los días siguientes, lo observó con atención redoblada, percibiendo detalles sutiles en su postura y en las conversaciones con colegas. Cada sonrisa forzada, cada vacilación al aceptar elogios eran señales de que aún cargaba con el peso de la inminente quiebra y la autocrítica. Para ayudarlo verdaderamente, Elena debía crear un ambiente donde su confianza se reconstruyera gradualmente, sin que él sintiera que estaba siendo guiado por manos invisibles. Comenzó con pequeñas victorias. Durante las reuniones de equipo, destacaba discretamente las ideas de Lucas, haciendo que parecieran sus propias percepciones originales. Él se sentía valorado, útil, pero sin notar que formaba parte de un plan mayor. Elena también organizaba encuentros estratégicos con socios e inversores, donde Lucas tenía la oportunidad de demostrar su capacidad de negociación. Cada situación estaba cuidadosamente calculada para preservar su dignidad, evitando que se hiciera evidente que la multimillonaria intervenía para protegerlo de una humillante quiebra. Mientras observaba a Lucas enfrentar los desafíos del día a día, Elena comenzó a confrontarse con recuerdos de su juventud. Recordaba las noches en que compartía un pequeño apartamento con colegas que no confiaban en ella, las puertas que se cerraban ante su ambición y el frío de la soledad que la acompañaba cuando debía tomar decisiones difíciles. Sentía el peso de esos fantasmas, no como algo que le impedía actuar, sino como una brújula que la guiaba al decidir la mejor manera de ayudar a alguien sin herir su autoestima. Era un equilibrio delicado, que exigía no solo inteligencia, sino compasión silenciosa, casi invisible a los ojos de todos. Un día, Lucas se enfrentó a un problema inesperado. Un cliente importante cuestionó públicamente la viabilidad de una alianza que él había propuesto. La situación podría haber sido humillante, minando meses de esfuerzo y la confianza recién adquirida.
Elena actuó de manera discreta, enviando información detallada al cliente bajo el pretexto de actualizaciones de la empresa, reforzando indirectamente los argumentos de Lucas. Él, por su parte, solo percibió que su trabajo estaba siendo validado de manera efectiva, sin asociarlo jamás a la intervención directa de Elena. Al verlo respirar aliviado, Elena sintió una mezcla de satisfacción y nostalgia, recordando cuando deseaba tener a alguien que creyera en ella en los momentos en que todo parecía perdido. El proceso de reconstrucción de Lucas también involucraba aspectos personales. Él evitaba compartir detalles de su situación financiera con colegas por vergüenza, pero Elena percibió que podría ayudarlo a crear una red de seguridad sin exponer su vulnerabilidad. Se puso en contacto con abogados y asesores de inversiones discretos, organizando refinanciamientos y pequeñas líneas de crédito que mantenían su independencia. Cada movimiento era invisible para Lucas, pero esencial para que no sintiera que su dignidad estaba comprometida. Elena sabía que la verdadera ayuda no residía en resolver problemas, sino en permitir que la persona se sintiera capaz de enfrentar y superar sus propios desafíos. Día tras día, Lucas se volvía más seguro y confiado, pero Elena sentía acercarse el peso de su propia historia. Ciertos momentos le recordaban errores del pasado, decisiones arriesgadas que casi la llevaron a la quiebra cuando era joven. Él la hacía confrontar memorias dolorosas, pero también le mostraba que la riqueza y la compasión podían coexistir de manera concreta. Elena empezaba a comprender que su fortuna tenía un propósito mayor que simplemente acumular poder o estatus, era una herramienta para transformar vidas, proteger personas y restaurar la confianza perdida. En una mañana lluviosa, Elena recibió una llamada inesperada. Un inversor internacional quería reunirse con Lucas para discutir un proyecto innovador. Elena sabía que esta era una oportunidad perfecta para impulsarlo sin que él percibiera que todo estaba siendo orquestado. Preparó materiales estratégicos, revisó cada detalle de la presentación y solo ofreció sugerencias sutiles, permitiendo que Lucas asumiera el total protagonismo. La tensión antes del encuentro era palpable, pero Elena confiaba en su capacidad de orientarlo silenciosamente. Durante la reunión, Lucas enfrentó preguntas difíciles y negociaciones intensas. Su voz firme y argumentos precisos sorprendieron incluso a los inversores más experimentados. Elena observaba desde un rincón discreto, con el corazón acelerado, pero sin intervenir directamente. Cada victoria, cada reacción positiva de los clientes, reforzaba no solo la imagen de Lucas, sino la propia convicción de Elena de que la empatía y la estrategia podían caminar juntas. Cuando la reunión terminó, el inversor elogió sinceramente la postura y el talento del joven, quien respiró profundamente, todavía sin saber cuánto había sido apoyado. Tras el encuentro, Lucas buscó a Elena con una sonrisa que mezclaba alivio y orgullo. Compartió detalles de la reunión, sus ideas y perspectivas, sin sospechar la complejidad detrás de lo ocurrido. Elena escuchó atentamente, valorando cada palabra, sintiendo una satisfacción silenciosa. Era una sensación diferente a cualquier otra riqueza material, era el reconocimiento de que su influencia podía elevar a alguien sin humillar, sin exponer debilidades. Entendía que la grandeza real no se encontraba solo en cifras o propiedades, sino en la capacidad de actuar con empatía e inteligencia simultáneamente. Las semanas siguientes trajeron nuevos desafíos. Lucas comenzó a liderar pequeños proyectos de mayor responsabilidad, enfrentando problemas imprevistos y dilemas éticos que ponían a prueba su capacidad de decisión. Elena permanecía presente de manera casi imperceptible, ofreciendo consejos discretos y creando oportunidades para que él se destacara. La relación entre ambos se transformaba en una dinámica única, mentor y protegido, pero con respeto mutuo y espacio para el aprendizaje y el crecimiento. Elena veía en él una oportunidad de corregir, de forma indirecta, errores de su propia juventud y de ayudar a alguien a encontrar equilibrio entre vulnerabilidad y confianza. Un episodio inesperado puso aún más a prueba esta relación. Un miembro del equipo de Lucas intentó manipularlo, explotando su reciente ascenso y su falta de experiencia en intrigas internas. Elena percibió la situación antes de que se convirtiera en un problema grave y planeó una intervención silenciosa, comunicados estratégicos, reuniones individuales y pequeñas acciones que expusieron la manipulación sin revelar su participación. Lucas, por su parte, solo notó que logró resolver la situación con habilidad,
sin imaginar que había sido guiado de manera precisa. Este evento consolidó su confianza, pero también provocó en Elena una intensa reflexión sobre el poder y la responsabilidad que conlleva la riqueza. Cada acción podía salvar o perjudicar, dependiendo de la delicadeza con que se aplicara. Mientras ayudaba a Lucas a levantarse, Elena enfrentaba sus propios fantasmas. Ciertas noches eran largas, llenas de recuerdos de una juventud marcada por la escasez y por las puertas que se cerraban cuando más necesitaba. Se preguntaba si podría mantener ese equilibrio entre generosidad y discreción sin volverse manipuladora o emocionalmente distante. La respuesta surgía en los pequeños triunfos de Lucas, su postura más segura, su autonomía creciente y la capacidad de enfrentar desafíos sin miedo. La riqueza, cuando se aplica con sabiduría, no solo transforma vidas externas, sino que también sana heridas internas, y Elena lo sentía con intensidad. En una tarde soleada, Elena invitó a Lucas a almorzar en un restaurante discreto. Mientras conversaban sobre el futuro y planes para nuevos proyectos, Lucas compartió dudas y temores, abriéndose de manera rara. Elena escuchó sin interrumpir, dejando que encontrara sus propias respuestas, pero ocasionalmente ofreciendo perspectivas estratégicas y sutiles. Sabía que el verdadero apoyo no residía en resolver problemas por él, sino en proporcionar el entorno y los recursos para que enfrentara cada desafío con dignidad. El vínculo entre ambos se fortalecía, no solo por objetivos profesionales, sino por la confianza silenciosa que se había construido. Elena comprendía que cada acción tenía un efecto duradero y que proteger a alguien de la humillación o del fracaso requería más que dinero, exigía paciencia, inteligencia emocional y un profundo sentido de empatía. Con cada triunfo de Lucas, sentía un alivio silencioso, recordando momentos de su propia vida en que le faltó alguien que creyera en ella. La sensación de poder, en este contexto, era diferente a cualquier otra riqueza que poseyera, era tangible, transformadora y profundamente humana. Con el tiempo, Lucas empezaba a reconocer su propio valor sin percibir que gran parte de su trayectoria había sido cuidadosamente guiada. Se volvía más confiado, asertivo y respetado, mientras Elena aprendía a equilibrar su propia vulnerabilidad con la responsabilidad de su fortuna. Cada paso en la reconstrucción de la vida de Lucas era también un viaje interno de Elena, reafirmando que la compasión y la riqueza no solo podían coexistir, sino que podían reforzarse mutuamente, generando un impacto real y duradero. Y así, Elena continuaba actuando entre bastidores, silenciosa, observando cada detalle, midiendo cada intervención, sintiendo la fuerza de su propia historia y la transformación de alguien que, sin saberlo, se había convertido en un reflejo del poder de la empatía aliada a la inteligencia. Cada desafío, cada logro y cada momento de vacilación construían un escenario de aprendizaje mutuo, donde la riqueza no era solo material, sino también emocional y ética, capaz de redefinir trayectorias sin comprometer la dignidad de quien se ayudaba. Elena se despertó temprano esa mañana con la inquietante sensación de que algo estaba a punto de cambiar. La ciudad todavía dormía, pero su mente no. Mientras miraba por la ventana del apartamento en el último piso de uno de los edificios más altos, los rayos de sol tocaban los edificios vecinos, reflejando luz sobre los vidrios de los balcones. Había algo en ese amanecer que parecía diferente, casi como si el mundo la llamara a un movimiento decisivo. En los últimos meses, Lucas había recuperado su lugar en el mundo, pero Elena sabía que la verdadera prueba de su autonomía estaba a punto de llegar. Recordaba todas las pequeñas victorias, cada intervención discreta que había hecho para reconstruir la confianza de Lucas. Desde la primera reunión en la que brilló ante los inversores hasta el almuerzo en el que conversaron sobre el futuro y los miedos, todo había sido cuidadosamente calculado, pero ahora Elena sentía que necesitaba permitir que él enfrentara desafíos de forma más directa, sin sus orientaciones silenciosas. La tensión no provenía solo de la posibilidad de fracaso, sino del miedo a que Lucas finalmente se diera cuenta hasta qué punto había sido ayudado. ¿Y si su confianza se tambaleaba al descubrir que gran parte de su éxito no había sido solo mérito propio? Mientras reflexionaba, Elena recibió un mensaje urgente de uno de sus socios internacionales. Un inversor clave había cuestionado un detalle técnico del proyecto de Lucas, algo que podría poner en riesgo no solo la alianza, sino la credibilidad de toda la empresa. La situación exigía una decisión rápida y precisa,
y Elena sabía que no podía intervenir directamente sin arriesgarse a exponer su influencia. El dilema pesaba sobre ella, debía permitir que Lucas resolviera solo, aunque eso significara que enfrentara dificultades que podrían amenazar su estabilidad recién conquistada. Lucas llegó a la oficina con su habitual sonrisa cautelosa, pero Elena notó la tensión en sus hombros. Sin mencionar la situación inminente, lo observó prepararse para la reunión, ajustando documentos, analizando cifras y revisando posibles preguntas. Cada gesto revelaba concentración, pero también una punta de inseguridad, una vulnerabilidad que Elena reconocía perfectamente. Ese era el momento en que las lecciones silenciosas que ella había aplicado comenzarían a ponerse a prueba de manera definitiva. Cuando el inversor entró en la sala, la tensión se volvió casi palpable. Surgieron preguntas rápidas e incisivas, y Lucas respondió con precisión, aunque en un tono que todavía denotaba cautela. Elena se sentó discretamente al fondo, observando cada expresión, cada vacilación, consciente de que la forma en que él manejara aquel momento definiría no solo su confianza, sino también la percepción que el mundo tendría de él. Era una prueba de independencia, un desafío que podía consolidar meses de trabajo o revelar fragilidades aún ocultas. La reunión avanzaba, y Lucas comenzó a notar vacíos en su presentación que hasta entonces pasaban desapercibidos. Por primera vez, no podía contar con intervenciones externas para suavizar las dificultades. Cada respuesta requería análisis rápido, coraje y habilidad. Elena, a pesar del corazón acelerado, permaneció en silencio, observándolo enfrentar los obstáculos sin orientación directa. La sensación era extraña, al mismo tiempo liberadora y aterradora. Comprendió que el verdadero crecimiento de Lucas dependía de permitirle asumir riesgos reales, incluso cometer errores. En un momento crucial, el inversor cuestionó una previsión financiera que parecía demasiado optimista. Lucas respiró hondo, recordando cada consejo silencioso que Elena le había dado, cada situación en la que había aprendido a conducir negociaciones delicadas. Ajustó la respuesta, presentó datos adicionales y ofreció una alternativa plausible, demostrando dominio y seguridad. Elena sintió una punzada de orgullo y alivio al notar que no era solo la preparación técnica la que lo sustentaba, sino la confianza silenciosa que ella había cultivado en él. La tensión en la sala disminuyó lentamente a medida que el inversor comprendía la solidez del plan. Las preguntas más difíciles fueron respondidas con claridad y asertividad, y al final, surgió una sonrisa genuina en el rostro del visitante. Lucas, aunque exhausto, sintió una profunda satisfacción, era la sensación de mérito ganado, fruto de habilidad y coraje. Elena lo observaba, consciente de que su intervención había sido mínima, pero suficiente para guiarlo hasta el punto en que pudiera triunfar por sí mismo. Después de la reunión, ambos caminaron hasta el ascensor en silencio. Elena sabía que cualquier comentario directo sobre la ayuda que había brindado podría romper la sensación de autonomía recién descubierta de Lucas. Él parecía reflexionar sobre todo, pero no mencionó dudas ni miedos. Elena percibió que había alcanzado una especie de madurez silenciosa, una confianza basada en experiencias reales, y no en protección constante. La sensación de haber cumplido su papel sin comprometer la dignidad de quien ayudaba era profunda y silenciosa. En los días siguientes, Lucas comenzó a asumir proyectos aún más complejos, lidiando con situaciones delicadas, incluidas negociaciones tensas con socios y la gestión de equipos que antes no respetaban su autoridad. Cada desafío era enfrentado con una combinación de inteligencia práctica y confianza recién descubierta. Elena, aunque aún atenta, se mantenía en segundo plano, interviniendo solo cuando era absolutamente necesario. La transformación de Lucas no era solo profesional, era emocional, una reconstrucción de autoestima que lo volvía más sólido, asertivo e independiente. En una tarde lluviosa, Elena reflexionó sobre el camino recorrido. Recordaba cuando luchaba por sobrevivir, las puertas que se cerraban y las oportunidades negadas, y percibía que ahora podía usar su experiencia y riqueza de manera consciente. Había aprendido que la empatía y el poder podían coexistir, pero exigían atención, sutileza y coraje para actuar sin exponer vulnerabilidades. Cada paso en el proceso de ayudar a Lucas había sido un ejercicio de equilibrio, entre intervención y autonomía, entre cuidado y libertad. Lucas, por su parte,
comenzó a notar pequeños cambios en la forma en que colegas y socios interactuaban con él. Su postura firme, sus respuestas asertivas y la seguridad recién descubierta generaban respeto natural. Todavía no percibía que gran parte de su trayectoria había sido cuidadosamente guiada, pero sentía que su vida se había transformado de manera positiva. La confianza en sí mismo crecía con cada decisión tomada, cada obstáculo superado, y el reconocimiento de sus capacidades se volvía auténtico. En una cena de celebración con el equipo, Elena observaba desde lejos, sonriendo discretamente. Lucas dirigía la conversación, presentaba ideas y se destacaba sin esfuerzo, irradiando confianza y dominio. Cada palabra suya era acompañada de miradas de admiración y respeto, y Elena sintió una sensación de logro silenciosa. No solo había ayudado a alguien a levantarse, sino que lo había hecho preservando su dignidad, promoviendo un crecimiento real y sostenible. Esa noche también trajo reflexiones profundas para Elena. Cada gesto, cada intervención planificada, cada oportunidad creada había exigido paciencia, análisis y empatía. La riqueza, cuando se usa con propósito, es más que cifras y propiedades, es un instrumento de transformación, capaz de restaurar vidas y enseñar lecciones valiosas. Elena comprendió que la compasión no significaba indulgencia, y que el poder no era solo control. Juntos, podían generar un impacto verdadero y duradero. En los meses siguientes, Lucas se convirtió en un referente dentro de la empresa. Clientes y colegas comenzaron a respetar sus decisiones, reconocer sus habilidades y confiar en su liderazgo. Elena, aunque discreta, observaba con satisfacción silenciosa. Cada victoria de Lucas era, de algún modo, también una victoria suya, no por mérito propio, sino por la habilidad de crear condiciones para que alguien floreciera sin percibir la mano que lo guiaba. En un día soleado, Elena decidió tener una conversación franca con Lucas, sin revelar detalles de la ayuda financiera o estratégica que le había proporcionado, pero reforzando la importancia de la confianza en uno mismo y de la empatía hacia los demás. Quería que comprendiera que la verdadera grandeza venía de la capacidad de elevar a las personas a su alrededor, tal como ella había aprendido a lo largo de su vida. Lucas escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra, sintiendo que esas lecciones eran fruto de su propia experiencia, sin sospechar la complejidad detrás de ellas. La historia de Elena y Lucas se consolidó como un ejemplo silencioso de transformación posible cuando empatía, inteligencia y riqueza se encuentran. Lo que comenzó como un desafío, salvar a alguien de la quiebra y la humillación, evolucionó a un viaje de crecimiento mutuo, reflexión personal y aprendizaje profundo. Cada acción cuidadosamente planificada, cada oportunidad creada de manera discreta, generó un impacto real, demostrando que la verdadera riqueza no está solo en poseer, sino en proteger, elevar e inspirar a quienes nos rodean. Mientras la ciudad se iluminaba con luces al caer la tarde, Elena sintió la certeza silenciosa de que su papel en el mundo iba mucho más allá de negocios y cifras. Había encontrado la manera de conciliar poder y compasión, riqueza y humanidad, creando una red invisible de protección y oportunidades que transformaba vidas sin exponer debilidades ni herir sensibilidades. Y, en ese instante, Elena comprendió que su mayor logro no se acumulaba en cuentas bancarias ni propiedades, sino en la capacidad de transformar trayectorias, restaurar dignidades e inspirar confianza genuina, silenciosa y duradera. Si te inspiró la historia de Elena y Lucas y quieres seguir descubriendo historias emocionantes sobre mujeres maduras que transforman vidas con elegancia y sabiduría, no dejes de suscribirte al canal Elegancia sin Edad y seguir cada video pensado especialmente para ti.